La amenaza y el miedo imperan en Estados Unidos. Muchos migrantes que vivían en paz y sustentaban la economía de ese país son ahora apresados y forzados a salir solo con lo puesto. Hemos escuchado reportes de varios inmigrantes que han sido detenidos por los agentes federales y han sido puestos en lugares que les dicen la hielera, cuartos extremadamente fríos, no se les da de comer, no se les da agua y se les tiene bajo interrogación por muchas horas. Solo en enero de 2025, miles de migrantes fueron deportados así a países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia y Ecuador, agraviando a los gobiernos latinoamericanos excepto a dos. Al de El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele ofreció a Estados Unidos literalmente tremendos niveles de cooperación en asuntos migratorios, y al gobierno de Panamá, que en virtud del acuerdo firmado con Estados Unidos ya en julio de 2024, deporta a migrantes llegados desde la selva del Darién. Mientras, a otros cientos de personas, recluidas en centros estadounidenses de retención migratoria, les aguarda la misma suerte. Más del 50% de las personas que han estado arrestando son inmigrantes que solo tienen la falta administrativa de estar presentes irregularmente en Estados Unidos, que no necesariamente es un crimen. Cuando agentes del ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, o de la Patrulla Fronteriza efectúan redadas buscando a un sospechoso de un crimen, pueden interrogar a todas las personas que encuentran, arrestando tanto a delincuentes como a inocentes. A estos últimos, los agentes de inmigración los llaman daños colaterales. Las nuevas leyes también tienen consecuencias al otro lado de la frontera. Quienes ya estaban a punto de entrar han visto truncado su sueño. Cuando ya todos pensaban que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo, Dios mío. Para Donald Trump, todos los afectados son o criminales o delincuentes potenciales. Las acciones ejecutivas que ha tomado el presidente Trump desde el primer día de su gobierno han sido sorprendentes en el sentido de que no solo está buscando cerrar las puertas a la inmigración irregular que entre a Estados Unidos, sino también contra la inmigración legal. La única manera que existía todavía, que era a través de las citas electrónicas de la aplicación CBP-1, a través de las cuales las personas podían llegar a un puerto de entrada y solicitar asilo. Este fue uno de los programas que eliminó el presidente Trump desde el primer día de su mandato. No hay una ley internacional o un tribunal internacional que pueda someter a los Estados Unidos a no violar los derechos de las personas. Los Estados Unidos es un país muy poderoso que ya hemos visto ha tomado represalias en contra de otros países, lo que ha forzado a otros países a colaborar con las nuevas implementaciones del presidente Trump. La mayor resistencia a aceptar los vuelos con deportados, la de Colombia, fue vencida rápidamente con amenazas de aranceles del 25% y con una revocación de visados que habrían ocasionado graves daños. Cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos proceden de México. Para recibir a los deportados, el gobierno mexicano encargó al ejército la construcción de 10 albergues en puntos fronterizos. Y aunque la presidenta les ha prometido ayuda, ya antes de su llegada, organizaciones civiles mexicanas dieron la señal de alarma por la insalubridad de al menos uno de esos centros. Pero no todos los deportados volverán a sus países de origen si de Donald Trump depende. Su gobierno prepara instalaciones para alojar a unos 30.000 migrantes acusados de algún delito en la prisión militar de Guantánamo. Son planes que solo pueden frenarse desde el interior de Estados Unidos. Muchas organizaciones están listas para prestar ayuda dentro del propio sistema estadounidense, incluyendo diversas controversias legales que se han presentado en las cortes para evitar que esto ocurra. Creo que esa es la mejor manera para que el gobierno estadounidense rinda cuentas. Mientras, Donald Trump combate a diario al Poder Judicial con sus órdenes ejecutivas. La primera ley antimigratoria de su segundo mandato lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada por un venezolano en situación irregular, buscado entonces por robar en tiendas y condenado a cadena perpetua tras el crimen. Ahora, la nueva ley exige detener de forma automática a todos los indocumentados acusados de cualquier delito, también de hurtos en tiendas. Es una ley muy polémica porque en principio se basa en un crimen muy atroz que ocurrió en el estado de Georgia contra una ciudadana estadounidense por parte de un indocumentado, y sin embargo la ley va mucho más allá al darle demasiados poderes a los fiscales estatales para poder ejercer en alguna manera poderes casi de deportación. El miedo a las redadas del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ya ha transformado las calles de Estados Unidos. El distrito siempre está al pendiente mandando avisos de que
a todas las familias, todos los estudiantes nos sintamos seguros, tranquilos de que pues al menos a la escuela no van a entrar. Entonces pues de cierto modo se siente tranquilidad. Yo tenía miedo, ayer tenía miedo, dije qué va a pasar, llegar a la escuela, cómo nos vamos caminando todo ese espacio. El gobierno estadounidense parece apostar por ese miedo. En redes sociales se publican vídeos de redadas contra migrantes, efectuadas por agentes de inmigración, pero también por efectivos de la DEA, la agencia antidrogas, y por agentes del FBI. El objetivo es que muchos migrantes no puedan soportar esa presión. Algunos asesores de Trump quisieran que se autodeportaran, que regresaran a sus países de origen. Y esto obviamente solo se puede generar creando una psicosis o estado de miedo en Estados Unidos. Y eso sí se está viviendo, porque ese es el arma más real que tiene la administración. En muchas ocasiones el miedo lleva a los indocumentados a cometer errores que pueden acelerar su deportación. Muchos buscan refugio en organizaciones de ayuda y en iglesias, en donde los agentes no pueden entrar sin una orden judicial. Pero no todos los migrantes encuentran cobijo. Por eso, activistas y pastores centran sus esfuerzos en alertar. We want them to be informed, to be educated on what to do and what not to do in case ICE comes knocking at their doors. Los abogados de inmigración distribuyen folletos con estas recomendaciones. Si se le acerca a un agente, trate de mantener la calma y sea cortés. No mienta y no muestre documentos falsos. Guarde silencio o diga, no quiero responder a sus preguntas, tengo derecho a callar. Pida hablar con un abogado de inmigración. No firme nada sin antes consultar con un abogado. Si llegan oficiales a su casa, con la puerta cerrada, pida que le pasen por debajo de la puerta una orden judicial firmada por un juez. Si no tienen esa orden, no abra la puerta. No firme ningún documento sin antes consultar con un abogado de inmigración. Podría estar usted firmando una orden de deportación voluntaria. Si está conduciendo y lo detienen, el oficial puede exigirle que muestre su licencia, el registro del vehículo y un comprobante del seguro, pero no puede exigirle respuestas sobre su estado migratorio. Prepárese antes y consulte sus posibilidades con un abogado de inmigración. Si ambos progenitores pueden ser deportados, registren a sus hijos en el consulado de su país y pidan esa ciudadanía para ellos. Si los progenitores son deportados, ese país podrá facilitar la reunión familiar. Prepárense para una posible deportación y expliquen a alguien de su confianza dónde recoger a los niños y dónde guardan sus documentos importantes. Si usted presencia detenciones, no impida físicamente el arresto de otra persona. Puede filmar a un agente de inmigración si con ello no interrumpe un arresto. Los consejos que acabamos de mostrarles tienen solo fines informativos y no equivalen a una asesoría legal. Sin embargo, tener presente esa información puede ayudar a evitar errores frecuentes. Los errores que estamos viendo que los inmigrantes están cometiendo es que cuando se les detiene un abogado de inmigración y les hacen la pregunta primordial, ¿eres ciudadano de los Estados Unidos? Las personas por temor responden y se les olvida que tienen derecho al callar. Eso es uno de los errores. Otro error que están cometiendo es tratar de impedir los arrestos, sea de su propia persona o de otra persona. Entran en pánico, se ponen groseros. Al hacer estas acciones, uno les está dando motivo a los oficiales para que los arresten. Otro error es firmar documentos sin antes consultar con un abogado de inmigración, que estamos viendo está pasando mucho. Personas por temor están firmando sus deportaciones voluntarias. Aunque las primeras deportaciones convirtieron las zonas fronterizas en desiertos, está por ver que la mano dura puede impedir los cruces a largo plazo. No se dejen engañar por los traficantes, pide la presidenta de México, pero muchos creen que las bandas criminales, según Human Rights Watch, responsables de unas 115.000 desapariciones en México, son peores que los traficantes, y ellos se frotan las manos. El colocar más obstáculos para que las personas lleguen de manera regular incentiva el uso de vías irregulares y la contratación de estas mafias que controlan el tráfico irregular de personas. De hecho, hace 3 décadas en la frontera con México, normalmente eran los traficantes, personas en la frontera que ayudaban a las personas por una módica cantidad.
En estos momentos, atravesar México para llegar a la frontera con Estados Unidos desde Centroamérica significa un esfuerzo que cuesta miles de dólares, desde $5,000 para arriba, y solo lo se puede hacer a través de contratar los servicios de pues, estos traficantes de personas. Bueno, lo hemos visto a través de la historia que cuando hay leyes muy estrictas en contra del asilo, esto no para el trabajo de los traficantes o como se les conoce como coyotes. Es más, lo que estas leyes crean es una incertidumbre y miedo entre los inmigrantes a reportar crímenes que hayan sido cometidos bajo los traficantes. Muchos seguirán intentando llegar como sea al país de sus sueños, pero Estados Unidos también los necesita a ellos y mucho más de lo que algunos reconocen. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, los sectores agroalimentario y el de la construcción perderían al menos a 1 de cada 8 trabajadores. Su falta puede tener consecuencias devastadoras en el Producto Interno Bruto del país. Me tocó un día hablar con alguien que estaba a cargo de la producción de 1 millón de huevos a la semana y la persona que estaba a cargo de ellos era un indocumentado mexicano. Las plantas de producción de carne en Estados Unidos, buena parte de la mano de obra es indocumentada. En los campos de California, este es un estado progresista, pero en las áreas rurales es conservadora. También la buena parte de la inmigración es irregular. Cuando se crea un efecto de sentido de miedo, las personas se ausentan de sus lugares de trabajo y eso tiene un efecto directo en la economía. Veremos si ahí los congresistas republicanos que representan a ciertos sectores de industrias, sectores geográficos, industrias asentadas ahí, no alzan la voz en contra de Trump. A las pérdidas económicas derivadas de las deportaciones y del miedo que generan, se suma el coste de las redadas y de los centros de detención. ¿Se verá Donald Trump obligado a dar marcha atrás? Es una gran posibilidad, especialmente porque no tenemos los recursos para deportar a más de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. ¿Habrá hecho Donald Trump las cuentas? Al iniciar su segundo mandato prometió deportar a entre 1.200 y 1.400 indocumentados por día. Eso suma 500.000 por año y 2 millones en 4 años de legislatura. Así que de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, Trump podría echar a 2. Y todo para que al final, quizá, haya que ofrecer mejores salarios para recuperar a los trabajadores que ahora expulsa.